La seguridad y protección de los menores en las redes sociales se discute este día en una audiencia ante el Congreso. Alerta sanitaria en varias escuelas del país, miles de estudiantes amenazados ante un potencial brote de sarampión. Polémicas afirmaciones sobre que el narcotráfico habría financiado la primera campaña de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México se defiende. Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les saluda Wendy Castillo. Y yo, Alexandra Stergios, como siempre, es un gusto saludarlos. Y vamos a iniciar la información porque el representante de Estados Unidos, Mike Johnson, arremetió este miércoles contra la crisis fronteriza y el rol del presidente Joe Biden en esto. We have a catastrophe at our southern border. It is because the border has been deliberately opened wide that we see the terrific horrors that are taking place across our country right now. Johnson también dejó claro que no tiene el total conocimiento del paquete fronterizo negociado en el Senado y que se opone a lo que se sabe de este paquete. Now, last Friday, President Biden came out in support of the Senate's deal, which we haven't seen yet. There's no text yet, but from what we've heard, this so-called deal does not include, from what we've heard, these transformational policy changes that are needed to actually stop the border catastrophe. El presidente de la Cámara recalcó que el presidente Joe Biden no necesita nuevas leyes para abordar el problema fronterizo y señaló que la llegada masiva de inmigrantes ha puesto en peligro la vida de los niños y los estadounidenses. Y el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en medio de los reflectores y la presión, se disculpó ante las familias en una audiencia en el Senado de Estados Unidos relacionada con el impacto que tienen las redes sociales en los niños. Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've all incurred. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Ahí lo estábamos viendo. Bajo la insistencia del senador republicano Josh Hawley, se puso de pie y se dirigió a las familias que sostenían fotografías de sus hijos que alegan que han sido perjudicados por las redes sociales. Esto ocurrió este miércoles cuando varios directores de las redes sociales más importantes testificaron en la audiencia sobre la seguridad infantil en las plataformas. Entre algunos de los problemas que los defensores y legisladores de niños alegan que están haciendo daño a los menores están las autolesiones y trastornos alimentarios, el acoso, los estándares de belleza poco realistas, los depredadores sexuales y otras cosas más. Y para que nos hable del impacto negativo que tiene el uso excesivo de las redes sociales en los menores de edad sin supervisión, Wendy, ¿qué te parece si nos enlazamos? Exactamente, nos vamos a enlazar con una psicóloga que nos explica el tema y ella es Larisa Sánchez. Bienvenida a Noticias 24 Horas. Larisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Nos vamos directamente a este punto. ¿Cómo afectan las redes sociales sin una supervisión de un adulto a los menores de edad? Bueno, voy a retomar lo que decían precisamente ustedes. Hay múltiples afectaciones que van desde problemas de depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, aislamiento, entre otras cosas, ¿no? Aquí creo que algo importante que hay que resaltar es que estamos en una era en donde los padres tienen que salir a trabajar, ¿no? Creo que tampoco podemos juzgar la labor que hacen muchas veces, ¿no? De, a ver, no están vigilando, no están haciendo su trabajo, ¿no? Creo que también hay que entender que no importa tanto el tiempo que le dediquen, sino la calidad del tiempo, ¿no? O sea, es importante detectar cuál es la necesidad de sus hijos, las inquietudes de sus hijos, conocerlos. Si ellos no detectan cuáles son esas necesidades, alguien más lo va a hacer. Y generalmente es fácil de encontrar en estos espacios, ¿no? En las redes sociales. Las redes sociales también ofrecen inmediatez, que es algo que es muy atractivo, es algo muy parecido a lo que ofrecen las sustancias, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo
lo que más se puede ver en esta situación. Larisa, ¿y cómo darte cuenta como padre de familia el impacto que está teniendo las redes sociales? ¿Cómo darte cuenta de esa ansiedad, esa depresión que tienen los menores? Y, por supuesto, ¿qué herramientas o qué consejos les darías para que las usen quizá menos o bajo, no supervisión, pero bajo cierto tiempo determinado? Sí, mira, es importante no confundir supervisión con acompañamiento y con vigilancia. Creo que aquí lo que yo podría recomendarles es precisamente acompañar, involucrarse. Involucrarse significa de verdad tener un diálogo, ¿no? No solo desde el privatiza tus redes o no subas esto o no hagas aquello, sino más bien como, a ver, esto que tú ves en redes no necesariamente es la realidad. Las personas muestran lo que tú quieres ver. A ver, cómo estás actualmente en esta área. O sea, tal cual acompañar, acercarse, no solamente vigilar y fiscalizar, ¿no? Porque además la adolescencia es una etapa complicada ya de por sí. Y entonces acercarse desde el regaño o desde la vigilancia creo que puede alejar en lugar de acercar, ¿no? Creo que acompañar sin convertirse tampoco en sus amigos, porque eso también puede pasar, ¿no? Es como, entonces lo acompaño, me hago su amigo. No, claro que no. Tú con tu rol de padre o de madre puedes perfectamente acercarte y preguntarle a tu hijo, a tu hija qué necesita de ti, qué necesita, qué no está teniendo, ¿no? Al final, la depresión muchas veces se desencadena porque no se ve como algo posible alcanzar esos ideales que te muestran ahí, ¿no? Y entonces eso también genera ansiedad. Es como lo quiero, pero no lo puedo tener. Y entonces al tener este acercamiento con los padres es más fácil que los menores aterricen a la realidad y digan, ok, esto no necesariamente es así de bonito como me lo muestran, ¿no? Ahí estamos hablando de un tema muy importante que es el de los adolescentes, porque sabemos que nada de lo que sale en las redes sociales es totalmente cierto. La gente está posteando cosas que quizás son inalcanzables, como ya decía la psicóloga, pero ahora bien, en los niños, ¿qué tan perjudiciales son estas redes sociales en un niñito de 4, 5, 6 años? No, pues se incrementan los riesgos al 120%, ¿no? Creo que tampoco podemos negar la realidad en la que vivimos. La tecnología y las redes sociales van a estar ahí, van a continuar. No podemos tampoco pretender que vamos a alejar a los niños de las pantallas, ni tampoco podemos juzgar a los padres que utilizan la tecnología también para aligerar un poco su carga del día a día. Pero en el caso de los niños, más que con los adolescentes, ahí la supervisión sí es más importante. Con los adolescentes puede resultar contraproducente estar ahí detrás. Creo que ahí el acompañamiento es mucho mejor, pero con los niños es otra cosa. Ahí sí, si van a utilizar un aparato, sí que esté un adulto presente, ¿no? Si no es el padre, alguien de confianza o la madre, pero creo que esa es la principal diferencia que podría haber. O sea, con un adolescente puedes permitir un poco más que tenga cierta privacidad, cierta, ¿no? No excedernos, pero con los niños, no. Ahí sí hay que estar más cerca todavía. Todo en exceso puede tener cosas perjudiciales para nuestra mente y para nuestra salud en general. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Larisa. Y por otro lado, el juez del estado de Nueva York tiene en sus manos el futuro del imperio empresarial del expresidente Donald Trump. Después de un polémico juicio de 11 semanas, Arthur Engold está listo para dictaminar cuánto dinero debe Trump y sus coacusados en la demanda de fraude civil. También está en juego si el expresidente aún puede hacer negocios en el estado. Cabe destacar que ya dictaminaron que el expresidente cometió fraude al presentar estados financieros fraudulentos que le permitieron obtener préstamos. La fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia, Fani Willis, y el fiscal especial Nathan Way fueron citados a declarar por una supuesta relación romántica. La audiencia se llevará a cabo el 15 de octubre bajo las acusaciones de que Willis se ha beneficiado económicamente de Way por supuestamente tener una relación. Las citaciones fueron reveladas en una demanda presentada por la abogada de Michael Roman, coacusada del expresidente Donald Trump, quien realizó las acusaciones en un esfuerzo para que se le desestimen los cargos.
James Biden, el hermano del presidente Joe Biden, tendrá una entrevista transcrita con los comités de la Cámara liderados por el Partido Republicano. Se llevará a cabo puerta cerrada y es parte de la investigación del juicio político contra el mandatario. Los republicanos están interesados en saber más detalles de los negocios de él y quieren saber si el presidente estuvo involucrado en estas actividades o utilizó su influencia para beneficiarlo. La entrevista se llevará a cabo una semana antes de la del hijo del mandatario, Hunter Biden, el 28 de febrero. El expresidente Donald Trump, el favorito de los republicanos, se va a reunir este día con los líderes sindicales, tal como lo hizo su oponente Joe Biden. Se juntará en Washington con jefes y miembros de los Teamsters, o también conocidos como la Hermandad Internacional de Camioneros, mientras que el sindicato de 1.3 millones de miembros reflexiona sobre qué candidato presidencial respaldará antes de las elecciones de noviembre. De hecho, el presidente de los Teamsters también invitó a Joe Biden a su sede. Y el New York Times informó este lunes que el equipo de reelección del presidente Joe Biden está buscando activamente el respaldo de la cantante Taylor Swift. Su apoyo podría contribuir en gran medida a aumentar el entusiasmo por el mandatario entre los jóvenes votantes. Sin embargo, han surgido teorías de conspiración. El ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy insinuó que el Super Bowl está manipulado para darle a la cantante más prominencia para respaldar a Biden. Según afirman, la popularidad de la mujer más famosa del país podría ser factor importante en la carrera presidencial 2024. Vamos a una corta pausa, pero al regresar el presidente de México reacciona tras ser acusado de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa para su campaña en 2006. Además, suspenden una vez más las corridas de toros en la Plaza Monumental de México. Eso y más al volver. En Nueva York, un oficial de la policía y una joven latina fueron detenidos y acusados de explotación sexual de una niña de solo 9 años. La denuncia acusa que en agosto y septiembre de 2022, Angat Berry y Janet Cristina Chirillos conspiraron para inducir a una niña a participar en conductas sexualmente explícitas. Ambos le tomaron las fotografías y videos y las compartieron por WhatsApp. También una madre colombiana los denunció por tomarle fotos a su bebé desnuda y enviarlas hasta este país por medio de Facebook. Qué terrible. Y atención para todos los que tienen hijos en escuelas. Una investigación ha descubierto que hay un alto riesgo de que contraigan el sarampión por las bajas tasas de vacunación. La preocupación aumenta a medida que la costa este experimenta un brote inesperado. De hecho, según los datos, al menos 8.500 escuelas corren el riesgo. Por ejemplo, en el sur de California, 350 escuelas no cumplen con el umbral recomendado de vacunación para prevenir el sarampión. Las cifras tienen alarmados a muchos profesionales de la salud. Cambiamos los temas porque hoy en la Corte Criminal de Miami-Dade se dio una audiencia en el caso de fraude de Luby Navarro, exmiembro de la Junta Escolar. Así es, Wendy, y de hecho Ronald Hacha está en el tribunal y nos trae más detalles. Gracias, buenas tardes. De hecho, la audiencia fue bastante corta. El juez lo que quiere saber es que si los fondos que pagaron la fianza de Luby Navarro han sido legales. Luby Navarro, exmiembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, llegó a la Corte Criminal acompañada de su abogado y no quiso dar declaraciones a la prensa. Navarro, de 49 años de edad, es acusada de robar $100,000 de fondos del distrito escolar a través de compras mediante 2 tarjetas de crédito que fueron asignadas a esta mujer en el 2022. De acuerdo a la investigación realizada por la oficina de la fiscal Catherine Fernández Randall, Navarro habría utilizado estas tarjetas con fines personales para comprar alimentos comestibles, electrodomésticos y asimismo pagar gastos de vacaciones. Además, Navarro habría comprado un par de vientres artificiales de embarazo hechos de silicona. Se cree que los iba a utilizar para engañar a su expareja. La señora Navarro se ha declarado no culpable de todos los cargos a través de mi oficina, para lo cual he presentado ya la declaración escrita de no culpable. Cuando se le preguntó al abogado sobre la evidencia mediante recibos, fotografías de los lugares que Luby Navarro
visitó e hizo estas compras tanto en Walmart, TJ Maxx, Home Depot y otras tiendas, Ben Cooney respondió: vamos a evaluar toda la evidencia, las alegaciones y los argumentos dichos por la fiscal estatal. Todo eso es meramente palabras escritas en un papel. No tiene valor hasta que la evidencia sea presentada y corroborada. Vamos a utilizar el sistema judicial para defender a Luby Navarro. Durante la audiencia, el juez pedía la presencia de la persona que pagó la fianza de $100,000 de Luby Navarro para saber si los fondos habían sido lícitos. Sin embargo, por problemas de horarios, esta persona no pudo estar en corte. La próxima audiencia de Luby Navarro va a ser el 9 de febrero, donde ella formalmente se va a declarar no culpable de todos los cargos. Para Estrella News, soy Ronald Hacha, doy pase con ustedes a los estudios. Gracias, Ronald, por ese informe. Y vamos a otro escándalo, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a la información que salió sobre la presunta financiación de narcotraficantes en su primera campaña del 2006 e hizo graves amenazas al gobierno de Estados Unidos. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. Los informes citan a funcionarios antidrogas de Estados Unidos y a sus informantes mexicanos, quienes describen que al menos $2 millones de los principales traficantes de cocaína fueron proporcionados a la infructuosa campaña presidencial de López Obrador en 2006. Y seguimos en México, ya que una jueza ordenó la suspensión inmediata de corridas de toro en Plaza México. Sandra de Jesús Zúñiga concedió la interrupción provisional a la asociación civil conocida como Todas y Todos por Amor a los Toros, que tramitó un juicio de amparo en contra de esos espectáculos taurinos. La decisión llega después de que el fin de semana pasado se reanudaran las actividades con fuertes manifestaciones. 3 mercados de México están en la lista negra de Estados Unidos por distribuir piratería. En el informe se considera a Tepito como el mayor centro de distribución de falsificaciones y piratería en México y Centroamérica. El otro es un tianguis de Puebla conocido como La Cuchilla. Y al final se encuentra el famoso mercado de San Juan de Dios de Guadalajara, allá en Jalisco. Por otro lado, las autoridades colombianas extraditaron a Perú al feminicida Sergio Tarache Parra. Él es acusado de asesinar a su novia tras rociarla con gasolina y prenderle fuego. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Gómez con más detalles. Por fin parece hacerse justicia en el caso del terrible feminicidio de la peruana Katherine Gómez, de 18 años, atacada por Sergio Tarache Parra, un ciudadano venezolano que se dio a la fuga y que fue capturado en Bogotá el 11 de abril del 2023, luego de que los medios de comunicación difundieran imágenes registradas por las cámaras de seguridad que muestran cómo atacó a la joven. Hoy se dio su extradición a Lima, Perú. Esta persona, después de una discusión, roció gasolina y encendió a su pareja sentimental, quien 6 días después fallece producto de las lesiones ocasionadas en el 60% de su cuerpo. Tarache es requerido para comparecer por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de feminicidio agravado y es solicitado por el 24º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima. Esta persona será sindicada por el delito de feminicidio y será puesta a disposición de las autoridades judiciales de Perú. A pesar de que la familia de la víctima clamaba por justicia, el proceso de extradición se extendió por aproximadamente 9 meses, mientras el Ministerio Público de Perú cumplía con los requisitos necesarios para fundamentar su acusación y solicitar el respectivo traslado ante la Cancillería colombiana en mayo del 2023. Cintia Machare, madre de Katherine, emprendió una lucha para que se acelerara la extradición de este hombre y hoy pide a las autoridades judiciales de su país la máxima condena para por fin cerrar este capítulo de pesadilla para su familia. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Carolina, de verdad que es un tema indignante. Muchas gracias por tu reporte. Y es momento de ir a una pausa. Al regresar, muchos están en incertidumbre sobre el esperado juego amistoso entre Al Nassr y el Inter de Miami. Les contamos al volver. Gracias por continuar ahí con nosotros.
Le cuento que muchos aficionados que estaban emocionados por volver a ver jugar a los astros del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ahora están un poco desilusionados. Ahora cuéntanos por qué. Pues es que resulta, Wendy, que todo indica el esperado duelo que estabas ya platicando entre estos rivales iba a llevar a cabo el jueves, pero no va a ser como lo planearon. Todo sería por la lesión que afecta al futbolista portugués desde la semana pasada y según el entrenador de Cristiano Ronaldo, está en la fase final de su preparación para volver a entrenar y no se espera que esté listo para el duelo amistoso con el Inter de Miami. Y qué lástima, la verdad, porque estábamos acostumbrados a verlos ya hace años en la Liga, por ejemplo, allá en España, enfrentándose entre el Barcelona y el Real Madrid. Entonces todos queríamos ser last dance, por decirlo así. Otro enfrentamiento, pero no se va a poder. Amigos, así llegamos al final de esta emisión de noticias. Hasta la próxima. Chao, chao.